7 de la mañana con 43 minutos. Ayer se reportaba este hallazgo dentro de lo que significan los trabajos de búsqueda de los restos también del secuestrado ex ganadero Félix Urrubieta en la zona norte del país. La maquinaria utilizada para el efecto y el hallazgo de esta, le llaman caleta, ¿verdad? Es un bidón enterrado, un bidón de 100 litros de plástico y en su interior restos óseos humanos. Todo apunta a que corresponderían a los restos del ex líder del ejército Mariscal López, Alejandro Ramos, conocido en su momento como Comandante Joel. Habría fallecido en el año 2018 como derivación de un enfrentamiento que mantuvo su grupo con las fuerzas regulares. Resultó herido gravemente y después eso desencadenó en su muerte. Y la gente se preguntará cómo es que aparecen los restos óseos en un tambor. Todo apunta a que su hijo y otros miembros de su familia, que cuando eso estaban en el mismo grupo criminal, habrían cavado una fosa y lo enterraron allí a Alejandro Ramos, pero 2 años después, en el 2020 aproximadamente, desentierran nuevamente y ya los restos óseos colocan en ese bidón, fuerte todo lo que decimos, y procede nuevamente a enterrar ese bidón, cuyo hallazgo se dio ayer. Hay que decir que Alejandro Ramos y toda su familia componían esta agrupación criminal que cometió también varios secuestros, principalmente el de Félix Urrubieta. Ayer se brindaba en una conferencia de prensa más detalles de este hallazgo. Y en base a todo lo que analizamos, al análisis cartográfico, a las entrevistas que el Ministerio Público tuvo en su momento, nos dijo que el lugar que podría haber sido es ese lugar. ¿Por qué? Porque teníamos información de un campamento también que estaba a más de 200 metros del lugar. Se ubicó la zona del campamento y se hizo la búsqueda con el batallón, con el comando de ingeniería. Entonces, los resultados que están viendo ustedes es lo que están a la vista. Se encontraron restos óseos que para nosotros, desde el punto de vista de la inteligencia, corresponde a Ramos Morel. Ahora, lo que nos toca es que por medio del Ministerio Público se solicite y se haga un análisis científico de muestras de ADN para confirmar científicamente que la información que nosotros manejamos en esta mesa sea la información correcta. En fecha 27 de julio del año 2018, conforme, ¿verdad?, a una bitácora que hemos encontrado en una de las caletas, su hijo, Antonio Ramos, ¿verdad?, detalla la forma en que él falleció en esa fecha. Inclusive, antes de que muera Alejandro Ramos, le pide a su hijo de que por favor no le deje con vida, que él mismo lo mate. Alejandro Ramos, hijo, ¿verdad?, no cumplió eso, y Alejandro Ramos, digamos, falleció en sus manos y lo enterraron en ese lugar. Bueno, los detalles que brindaban las autoridades en esta conferencia de prensa, detalles que se basan también en estas anotaciones, bitácora le llaman, en estos apuntes que realizaba tanto Alejandro Ramos como luego también su hijo, también llamado Alejandro Ramos pero Ramírez, el apellido de la madre. Y en ese apunte que no hace mucho se halló también en otro tambor enterrado, se habla de relato del combate del 27 de julio del 2018. En este incidente fue herido de muerte prácticamente el llamado comandante Joel. Dice, relato del combate del 27 de julio de 2018, día del ataque a nuestro campamento y caída de nuestro comandante Joel, mi padre. Dice en este caso el hijo transcribiendo ese episodio. Podría hablar todavía, me pidió, dice... a ver, donde le subimos y ahí nos vamos unos pocos minutos, su corazón deja de latir. Prácticamente en compañía de su hijo habría muerto Alejandro Ramos después de este ataque. Queda en brazos de mi madre y da otros detalles. Falleció de repente. Sí, falleció de repente, ahí señala también en otra parte de esta anotación. Hay otro apunte que se destacó también y que le, digamos, da cuenta también de otras situaciones que
retrataron o reflejaron en estos apuntes, en este caso Alejandro Ramos Ramírez. 2 años después de su muerte, que fue en julio del 2018, luego de aquel ataque, recordamos incluso que después de aquel ataque, las fuerzas de la FTC, CODI en su momento, brindaron una conferencia de prensa donde daban cuenta que tuvieron un enfrentamiento, un choque con los grupos terroristas, pero cuando eso, lo único que pudieron decir es que uno de los terroristas habría resultado gravemente herido porque se encontró también manchas de sangre, mucha sangre en ese campamento que fue asaltado por las fuerzas regulares, y precisamente quien fue herido de muerte en aquel entonces fue Alejandro Ramos. Esto se va a confirmar mediante estudios antropológicos que se va a hacer de los restos óseos, digo, para confirmar con plena certeza de que corresponden a los restos de Alejandro Ramos.